Licenciado Antes que nada, Reyes. qué bueno que las venía, una disculpa, pero es que estamos aquí y tenemos que estar atendiendo mil broncas, estamos aquí sobre la marcha, tenemos un problema técnico con Infomex, nos intentaron hackear el sistema, obviamente se rescató a tiempo, eso digo, lo que nos damos aquí porque nos merecen toda la atención y el respeto de sus tiempos, pero digo, estamos sobre la marcha resolviendo muchas cosas, una disculpa, no se preocupe, y esa es una explicación que se merece. Gracias, qué amable. Adelante. Licenciado Joel Reyes Becerril es aspirante a ocupar el cargo honorífico de consejero consultivo del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Le agradecemos su presencia, le damos buenos días y le menciono que estamos muy complacidos por su participación en este proceso de selección para elección del Consejo Consultivo. Los comisionados que integran el Pleno del Consejo desean tener un acercamiento con todos los aspirantes a efecto de conocer todo lo humano y quizá técnico para poder normar mejor una decisión al momento de elegir quiénes serán los 3 integrantes del Consejo Consultivo del Instituto, que como usted lo sabe, abogado, durarán 3 años en su encargo. En ese orden de ideas correspondería el uso de la palabra a la maestra Mireya Arteaga Adirso, siendo las 12 horas con 36 minutos. Damos inicio. Pues bienvenido, maestro Joel. Gracias. Como lo comentaba el secretario ejecutivo, el propósito de la presente comparecencia y este acercamiento con todos los participantes aspirantes al Consejo Consultivo que hará acompañamiento a este instituto, yo quisiera preguntarle lo que le he preguntado a quienes le han antecedido en este ejercicio: ¿qué es lo que te motiva a estar aquí participando para poder formar parte del Consejo Consultivo, por una parte, y por otra parte, desde el ámbito de la ley y desde tu perspectiva, qué es lo que comprende el derecho humano de acceso a la información? Primero que nada, buenos días. ¿Qué es lo que me motiva a estar aquí? Como lo hice saber en mi reseña curricular, actualmente soy consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, que también es un puesto honorífico. Entonces estoy de alguna manera involucrado en los consejos consultivos porque el tema de transparencia, rendición de cuentas es un tema que me interesa bastante. Aunado a eso, pues bueno, en mi labor como abogado, como activista, defensor de derechos humanos, el tema de la transparencia y la rendición de cuentas es un logro que se ha obtenido gracias a las luchas de muchos activistas como yo hace muchísimos años, porque hasta históricamente cada vez que tú le preguntabas algo a la autoridad o a un servidor público sobre su quehacer, pues había hasta desaparecidos, ¿no? De repente hasta la gente la mataban cuando los ciudadanos se interesaban un poco de más. Es gracias a las luchas sociales que se reconoce, bueno, primero los derechos humanos y el tema del acceso a la información como un derecho humano contemplado en el artículo 6º. Entonces, para mí como activista, como abogado de profesión, y el máster que tengo es en desarrollo comunitario y paz. Entonces, uno de los temas focales en el tema del desarrollo comunitario es saber lo que hacen las autoridades para el desarrollo comunitario y para el bienestar social. Entonces, obviamente, todo va de la mano, ¿no? El tema de los derechos humanos, el tema de la rendición de cuentas y la experiencia profesional. Algunos amigos de repente me dicen, ¿qué ganas? Si nada más estás perdiendo el tiempo, son honoríficos, no te pagan nada, pero yo considero que como abogado, como un experto en derechos humanos, el poder abonar a la sociedad, el poder colaborar, el poder nutrir con la experiencia que tengo en organismos como estos es prácticamente lo que a mí me motiva. Creo que los ciudadanos a veces son omisos, se dedican a juzgar, a criticar y a veces no hacen lo que les corresponde. Yo considero que como abogado mi experiencia tiene que estar puesta en estas instituciones, en las de derechos humanos, en las que procuran justicia también, porque tenemos que ser los ciudadanos de manera tanto directa como indirecta, tanto socialmente como jurídicamente, los que conozcamos el quehacer de las instituciones. Eso es lo que me motiva. Tengo experiencia en los consejos. Actualmente soy consejero en la comisión, por 3 años, termino en el 2018, pero también ya fui en el trienio pasado, también fui consejero. Actualmente soy consejero del CONADIS
Y bueno, estoy participando en otra serie de consejos, entonces es lo que me motiva, ¿no? Y la participación ciudadana creo que es importante. Ahora bien, me comentaba acerca de qué es lo que me merece este instituto, algo así recuerdo que me preguntó. No, más bien, ¿qué es lo que comprende el derecho humano de acceso a la información desde la perspectiva de la ley, pero también desde tu perspectiva? Pues primero, está contemplado en el artículo 6º constitucional. Ha habido una serie de reformas desde el 2014, el 2015, las cuales han impactado pues a las legislaciones locales como las nacionales, y pues para mí contempla yo creo todos los ciudadanos como su derecho humano garantizado en la Constitución, y también desde la incorporación del texto de los derechos humanos a la Constitución, que tenemos derecho a saber qué es lo que hacen las autoridades con los recursos, ¿no? Y después el acceso a la información, que tiene que ver con las obligaciones que tienen las autoridades en transparentar, ¿no? Y bueno, eso lo vemos en una serie de catálogos, en la información que es obligatoria, que tiene que aparecer en las plataformas de transparencia, y la otra información, pues que alguna también es clasificada, pero pues bueno, que a través de estos medios electrónicos y estas plataformas como Infomex, que todos los ciudadanos tienen que tener acceso a ella. Y bueno, aquí lo más importante es que hay una corresponsabilidad. Primero, los ciudadanos en solicitar, y después la autoridad en transparentar y en rendir las cuentas. Entonces, para mí, este derecho humano, como lo decía al principio, tiene que ver más bien con una conciencia social y con una serie de luchas sociales, ¿no? que se han obtenido incluso a base de mucha sangre. Entonces, ha habido muchas personas desaparecidas que pues por el solo hecho, en el tiempo de Carlos Salinas de Gortari se habla acerca de más de 80,000 desaparecidos. Entonces, eran activistas, eran personas que querían saber qué es lo que hacían con los recursos, ¿no? Y cuando ellos se interesaban en saberlo, simplemente eran desaparecidos. Ahora esto ya no puede ocurrir. Bueno, sí ocurre, no ocurre con la mayor frecuencia, ¿no? O tal vez los funcionarios públicos tienen otras estrategias. Sin embargo, es que creo que aunque la gente no lo reconoce a veces como un derecho humano, lo tiene que tener muy claro, ¿no? Y no tiene ninguna limitación, como los derechos humanos. Es de carácter universal, no puede ser divisible y es de carácter imperativo. O sea, se tiene que respetar, aunque la gente no lo quiera y las autoridades no lo deseen. Gracias. Maestro Joel Reyes, mi pregunta sería enfocada: ¿cómo conocen al IMIPE? Y a partir de ahí, ¿qué imagen tiene de nosotros? Fíjate que yo trabajé en la Comisión de Derechos Humanos después de que regresé a hacer mi máster, y yo conocí al IMIPE en una conferencia que dio en ese entonces el consejero Eleazar, donde apenas estaba dando a conocer esto. Te estoy hablando del 2006, 2007. Estaba muy nuevo en estos temas, y yo empecé a conocer más de esta institución porque me empecé a preocupar qué hacían con los recursos de la Comisión de Derechos Humanos. Yo presenté dentro de mi currícula una información que obtuve a través de este organismo y a través de la Unidad de Acceso a la Información de la Comisión de Derechos Humanos, donde yo les quería hacer saber que a lo largo de mi trayectoria, bueno, al menos del 2010 a la fecha, pero realmente es más, he hecho alrededor de 500 solicitudes, si no es que más, de acceso a la información a autoridades. Entonces, yo me empecé a involucrar en este tema como yo me considero, ¿no? Un vigilante ciudadano. Yo veía que de repente el presupuesto que se le asignaban a ciertas autoridades era desproporcional uno con el otro, incluso lo que ocurre en la repartición de los recursos a los poderes, ¿no? Al ejecutivo, al legislativo. Y entonces yo decía, pues bueno, ¿cuáles son los criterios que toman las autoridades para hacer esta asignación de recursos? Entonces empecé a involucrarme, a solicitar información, y después me empecé a dar cuenta que había mucha información que me la negaban, aun cuando la ley la marcaba como obligatoria. Entonces
empecé a emprender estos recursos de inconformidad. Probablemente ustedes no han tenido la oportunidad de conocerme, pero hay antecedentes en este lugar de muchos de los recursos, de los criterios que se toman y con los que se resuelven son a través de procedimientos que yo incoé desde el 2008-2009, cuando la propia Comisión de Derechos Humanos en ese entonces me negaba cierta información o la etiquetaba como clasificada con el objeto de negar o que yo pudiera obtener cierta información. Entonces es así como a través de la práctica me empecé a hacer de alguna manera experto, ¿no? Entonces empecé a conocer las plataformas, empecé a conocer los recursos, y en algún momento la presidenta consejera Mirna me mandó a traer porque me dijo: oye, ¿cuál es tu interés? ¿Por qué tanta insistencia en estos temas, con estas autoridades? Pareciera que es algo personal. Y yo le respondí, le digo: no es que sea algo personal, pero son organismos públicos autónomos tan nobles como los de derechos humanos, y que ellos mismos nos nieguen la información, le digo, es bastante triste. Y que los ciudadanos no se involucren todavía es más. Sin embargo, pues en la cotidianidad fue que me involucré. La impresión que yo tengo del IMIPE es que yo he tenido siempre he encontrado unos buenos aliados en el acceso a la información, porque cuando a través de las plataformas digitales me niegan la información, interpongo el recurso, pues obtengo la información que tengo. En muy pocas ocasiones he tenido un rechazo, sobre todo porque aparte fondo y motivo lo que pido, ¿no? No es un capricho, es lo que la ley marca y las autoridades tienen que estar obligadas a dar el cumplimiento. Entonces, lo que yo visualizo de ustedes es un organismo amigable que me ha ayudado a poder obtener información, incluso a evidenciar a todas las autoridades cuando no ejercen de manera debida y correcta los recursos. Por darte un ejemplo, en el trienio pasado, cuando estaba de presidenta Lucero Benítez Villaseñor, hubo un desfalco de aproximadamente de 3 millones de pesos. Es una información que yo obtuve a través del Infomex. Hice la solicitud, me la negó, hice el recurso y el IMIPE la obligó a que me rindiera la información y lo que había clasificado me lo diera. Entonces después inicié una serie de procedimientos en la Fiscalía Especializada de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y le dimos seguimiento y pudimos hacer público este robo, ¿no? Esta malversación este ejercicio indebido de la función pública. Entonces es gracias a esta institución en la cual yo creo y que la labor que ustedes hacen es prácticamente defender el derecho al acceso a la información de los ciudadanos, y hasta este momento he tenido los veo yo prácticamente como los aliados de los ciudadanos, ¿no? Que nos interesa el quehacer de público. Doctor. Bien, pues de nueva cuenta, bienvenido. Gracias. Como tú sabes, hay una nueva ley general, tanto federal como del Estado, de acceso a la información pública, que rige las actividades de transparencia. Tenemos preguntas. ¿Qué opinión te merece la ley en primer término, y dentro de lo inusitado o lo que innova la ley es una facultad de atracción? ¿Qué opinas de estas dos situaciones? Primero, comentar que la ley de Morelos desde hace muchos años ya contemplaba cosas que la nueva ley recientemente está contemplando, ¿no? Nosotros ya desde hace un par de años en Morelos, como una innovación, ya contemplábamos la información a partidos políticos, que es algo que viene en la nueva ley, en la ley nacional. Sin embargo, ellos apenas están, se obliga a que se homologuen todos los estados. Sin embargo, en Morelos es algo que ya lo teníamos. El gran proyecto, considero que es la información ahora a los sindicatos. Entonces, pues algo que en lo personal me merece pues de alguna manera como una celebración, ¿no? Porque los sindicatos, si bien es cierto, se sobreviven de las cuotas que dan los trabajadores, sin embargo, se devengan de salarios, de dinero que es público de cualquier manera. Entonces, y bueno, ¿qué más decir de los partidos políticos? Entonces, mi opinión es de que va a la vanguardia. Tuve la oportunidad de estudiar el máster en España, obviamente es algo que no es nuevo allá, entonces
que México esté a la vanguardia, a la tendencia mundial de que todos los organismos públicos, centralizados, descentralizados o autónomos, rindan cuentas. Me parece que merece un reconocimiento a que los legisladores están poniendo más atención en las solicitudes ciudadanas. Por cuanto a la facultad de atracción, pues bueno, este organismo, como los organismos autónomos, como la Comisión de Derechos Humanos, pues bueno, mi opinión, y más bien lo que ocurre es que recuerdo que la ley marca de que en ciertos casos podrá el organismo nacional poder ejercer esa facultad de atracción en determinadas situaciones, ¿no? Recuerdo que es cuando el recurrente así lo solicita, y también cuando el organismo nacional considera que merece ejercer esa facultad de atracción. Recuerdo que tiene que ver con temas de siempre y cuando no transfiera o no transgreda los derechos humanos, obviamente, y cuando se trate de temas de seguridad nacional. Entonces, mi opinión técnica como abogado es prácticamente homóloga lo que hace la Suprema Corte, lo que hace la Comisión Nacional con la Comisión del Estado, y yo creo que mientras no se transgreda las esferas locales, esto quiere decir de que siempre y cuando se cumpla con lo que la ley marca o con lo que la norma refiere, se dé cumplimiento. En este caso, la ley contempla la facultad de atracción de la ley nacional sobre ciertos temas de índole o de solicitudes locales. Entonces, mientras esté en esa posibilidad jurídica, pues bueno, es un derecho y la ley lo marca, no estás fuera de la norma. Dentro del establecimiento de los nuevos mecanismos que se están dando tanto para la consolidación de garantizar el derecho de acceso a la información como un derecho humano que permea todos los ámbitos de la sociedad. Si bien es cierto, como tú lo decías, conoces el nacimiento o incluso el seguimiento que se ha dado, la evolución que ha tenido tanto el instituto como este derecho a lo largo de los años, hace tiempo se consideraba como un derecho elitista. Al día de hoy, creo que este bagaje o este alcance que ha tenido este derecho, tú lo has comentado, a través de las herramientas tecnológicas, ha ido diversificando hacia quienes llegan, ¿no? Y quienes pueden gozar de este derecho. ¿Cuál sería tu aportación para poder consolidar la socialización de este derecho de acceso a la información en toda la sociedad, no únicamente en los grupos especializados o expertos, como puede ser los académicos, la sociedad civil organizada o incluso el propio gremio periodístico, ¿no? ¿Qué harías o qué aportarías para poder llegar a consolidar esta socialización hacia todos los estratos de la sociedad? Está muy de moda en todas las autoridades hablar acerca de los derechos humanos. Y generalmente cuando hablan de los derechos humanos, pues siempre se habla del derecho a la vida, el derecho a la educación, y como los básicos, ¿no? Y hay una tendencia mundial a incorporar los derechos y las obligaciones en los cuadernos, en los libros de texto público. Sin embargo, cuando tú estudias estos textos de educación pública, no viene contemplado el derecho al acceso de la información, aun cuando estamos hablando de que está dentro de los 10 primeros artículos. O sea, pareciera como que si ese lo borraran. Hablan de a no ser discriminado, 1, a la igualdad, 2, a la educación, 3, al derecho a la salud, 4, el trabajo, 5, y después se les olvida, porque aparte el artículo 6 es muy amplio, pero no hablan acerca del derecho a la información. Mi propuesta, o en mi imaginación, sería que obviamente el derecho a la información